el profesor Luis y tenemos a don Santiago Chilón. Entonces acá tenemos el diálogo, dice, don Santiago, dígame, ¿qué están haciendo todas esas gentes en la plaza? Escucho que están sonando la caja y los clarines. Y en quechua se dice, Ñushanti, Niwairi, Imata Marura y Kanjapa, Yumbay Chayrunakuna Plaza Pega, Uyanimi, Kunyaykakta, Kajata, Claringunata. Entonces, acá Santiago responde y dice, están pasando la fiesta, por eso la gente se ha reunido a escuchar la misa. En quechua decimos, Raimitan pasa y canchapa, chaymerunakuna tandakasha misata uyanambaj. Y el profesor Luis dice, por eso será que veo a muchos bailarines. Chaytri achka tushukunata rikani. Y Santiago dice, sí, las palias y los chunchos están bailando. Ari, payakunawan chunchukunam, tushuy kanjapa. Y Luis dice, en esta fiesta hay mucha comida, chicha y aguardiente. En acá no debe ser, sí, no. Y en quechua decimos, kay raymipichu kan achka mikuna, asua, cañazo. Y Santiago dice, sí, el mayordomo después de escuchar la misa invita a sus amigos a su casa para que coman y beban. Ari, mayordomumi, misata uyashpaga, yana sangunata convidan, o así. Erishpa mikunambaj llapa, upianambaj llapa. Y Luis dice, ¿cómo dan de comer en sus casas? Imagina wasimberga, para con llapa. Y Santiago responde, haciéndole sentar a todos, tienden en el suelo, entonces colocan sus platos delante de ellos. Haciéndole sentar a todos, tienden, no, acá es hoy, ¿no? Hoy, ahí está. Haciéndole sentar a todos, tienden una juijona en el suelo. Entonces colocan sus platos delante de ellos. En quechua decimos, Yumbanda tía chishpam, sokshuishunata mandanjapa pachap. Chaymandaga matinda ruranjapa, ñaupan yapaman. Ahora Luis dice, así dan de comer, Chaishinachu Karakunyapa. Y Santiago dice, sí, Ari. Vamos a nuevamente a pronunciar solamente en quechua. Y dice, a ver, Ñushanti, Niwairi, Imatamrura y Kanjapa, Yumba Chairuna Kuna Plaza Pega, Uyanimi, Uyanimi, Unyaikakta Kajata Claringunata, Raimitan Pasai Kanjapa, Chaimeruna Kuna Tandakasha, Misata Uyanamba. Chayri achka tushukunata rikani. Ari
Pallakunawan chunchukunam tushuykanllapa. Kay raymipichu kan achka mikuna, aswa, kañasu. Ari, mayordomumi misata uyashpaqa yanasankunata convidan wasin. Erishpa mikunanpaqllapa, upyananpaqllapa. Imashinam wasinpiqa karakunllapa, yumbanta tiyachishpam shuyshunata mandanllapa pachapi. Chaymantaqa matinta ruranllapa ñawpanllapaman. Chayshinachu karakunllapa. Ari. A ver. ¿Podemos participar, maestros, en el diálogo, maestros? A ver, dos maestros o maestras, a ver. Y maestra. Otro chico, Isabel Torres. Maestra Marlene Mendoza. Marlene. A ver, activen sus micrófonos. Otro chico, Gestelita. Allintuta yachachiko. Allintuta, maestra Allintuta. ¿Alguien de ustedes, a ver, activen sus micrófonos para participar? Ya, para leer, ya. Otra. Ñushanti, niwairi, imatan ruraykanllapa, yumbay chay runakuna plaza pega, uwayinimi, Anime. kunyay kajta, kajata, clarinkunda. Claringunata. Entonces ahí falta la, diga. No, Claringunta, claringunata. Es decir, falta la. acá. A ver. Claringunata. Claringunata, ajá. Disculpa, maestro. Ahí estamos. Ya, Seguimos. claringunata, ahí sí. Ajá. Ya. ¿Sigo leyendo o va a leer otro? Bueno, no activan sus micrófonos. A ver, ¿alguien, maestras? Maestra Liliana. Maestra Natalia Chingay. Nadie. Maestra Ruth, bueno. Ya, usted no. Chichi, este chico. Ahí está. Maestra Natalia Ginchichi. A ver, nuevamente, maestra. Ya, de nuevo entonces. ¿Ya? Musulmanda. Ya. Musulmanes de nuevo, diga. Ajá, nuevamente, sí. Ya. Ñushanti, niwairi, imatan ruraykanllapa, yumbay chay runakuna plaza pega, uyanimi, kunyaykaqta, kajata clarinkunata. Raymitan pasaykanllapa, chaymi runakuna, tandakasha misata uyananpaq. Chay achka tushukuna rikani. Ari, pallakunawan, chunchukunam tushuykanllapa. Ya. Kay raymipichu kan achka mikuna aswa kañasu. Ari, mayordomuni misata uyashpaga, yanasankunata kumpidan, wasinman rishpa mikunanpaqllapa, upyananpaqllapa. Imashinan wasipega karakunllapa. Yumbanda tiyachishpam sok
ta. Mandanllapa pachapi. Chay mandagam matinda ruranllapa ñawpanllapa llapaman. Ay, no, no lo puede. Ñawpanllapaman. Ajá. Chayshinachu karakunllapa. Ari, Óyeme. Listo, maestra. Qué bien la pronunciación, ¿ya? Bien, maestra. Gracias, maestra Natalia, maestra Estelita. yupaychayki, chico. Yupaychayki. ¿Alguien más, maestras, desean participar en el diálogo? A ver. Ninguno. Listo, entonces hemos visto acá el diálogo que corresponde pues de que conversan para una fiesta, ¿no? O sea, están conversando de la fiesta. Ciertamente pues hay una fiesta en el vecino, digamos, o quizás en una distancia, no más de 1 kilómetro, y conversan, ¿y qué es lo que fiesta hay allá, no? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces ahí se ponen a conversar un profesor más don Santiago, ¿no? Entonces de eso nos habla nuestro, nuestro diálogo que acabamos de pronunciar. Creo que ustedes- Entonces, lo veamos a continuación. Nuestro mucho grima y que es el vocabulario. Y las raíces sacamos, las raíces, mangukuna, mangukuna. Entonces, eh, entonces, acá tenemos nuestra raíz de yumba y que es todos, a estilo de chitilla. El yumba es a estilo de porcono, yumba. En chitilla decimos yumbay y en porcón decimos yumban. Dos, dos estilos, tanto de porcón y chitilla. Todo esto, todo esto lo tenemos que entender lo que tanto en chitilla y en porcón hablan dos, se habla dos estilos diferentes, pero al final se entienden las dos formas. Cuando hablamos de sonar, hablamos de kunyay, por ejemplo. Kunyay, sonar. Tanday es recoger, juntar, recoger y juntar. Tanday. Ahora, cuando digo tandakay, es reunirse, reunirse. Cuando digo paya, es mujer que baila. Y chuncho es hombre que baila. Bailar es tuyo, ¿no? Sabemos del verbo bailar. Cañazo es aguardiente, cañazo. Yanasa es amigo. Upiay es beber o tomar. Mati viene a ser mate o plato. Que estas palabritas que estamos revisando está dentro del diálogo. Joaquín viene a ser alguno, quizás otros. Pero también puedo decir para otros sojuna, ¿no? Pero las dos formas es válido. Shuyshuna pueden hacer el tela para hacer mesa en el suelo, ¿no? Más conocido como frijol. Eso es elaborado de la lana de las ovejas, de los carneros. Entonces, eso es joijona, digamos como una tela. Y eso se utiliza en las fiestas, se utiliza en los sepelios, en la zona rural, en el campo. ¿Ya? Asua viene a ser chicha, convida y es invitar,
Manda y extender. Ñaupa es delante. Pacha es tierra o suelo. Entonces, estas palabritas son raíces. Si nosotros le agregamos los sufijos, cambia de significado, ¿no? Que luego vamos a utilizar también. Muy bien. ¿Alguien de ustedes desea participar en la lectura de raíces? Maestras, maestros. A ver. Oh, Ari, ya, chico. Hay otra chica, Natalia. Yumbay, Yumpan, Yumban, Yun, Kunyay, Tanday, Ta, Tandakay, Ujú. Aya, Chunchu, Tushuy, Cañazu, Yanasa, Upyay, Mati, Wakin, Shushuna, Aswa, Kumbiday, Manday, Ñaupa, Pacha, Ujú. Listo, otro chico. Gracias, maestro. Muy Yupaychay. bien. Gracias, maestro. Luego acá tenemos nuestros sufijos y vamos a verlo. Que el Q significa propósito, un actor, un propósito, indica alguna intención. El chi es causativo. El sufijo a viene a ser primera persona objeto. Vamos a revisar acá en nuestro Yetrikesbel, nuestra gramática, qué función cumple el sufijo u. Nos dice que tiene varias funciones. ¿Y qué es lo que indica? Que el agente, bueno, indica el agente de una acción. Vamos a ver. Por ejemplo, con el verbo bailar, tushu es bailar, tushu. Esta rayita indica el sufijo ye o indica que es una raíz, ¿ya? Es una raíz. Entonces, si yo le agrego el sufijo ku a la palabra tushu, ya le cambia. Más el pluralizador, que es el kuna, ya dice los que bailan. Ujú, tushu. Entonces, acá ya le cambia, por eso acá dice Q tiene varias funciones. Indica ya el agente de una acción. Ahora usted dirá, pero si el sufijo kuna utilizamos solo para sustantivos y pronombres y debería ser el yapa, pero cuando ya cambia a una acción, ya no utilizamos yapa. Solo utilizamos yapa cuando decimos en plural un verbo. Por ejemplo, digo, bailan. A ver, vamos a ver acá. Este, eh, a ver, ¿cómo estamos? Claro, cuando digo bailan, solamente la palabra baila, ahí sí está en plural, diría tusho, tushun, yapa. Sería de esa manera. Pero acá ya nos está hablando de una acción, los que bailan. Por eso ya utilizamos el un. Tusho. Cuando hablamos del verbo cantar, taki, igual, le agrego el Q, acá ya va una acción, los que cantan.
Por eso acá dice, indica el agente de una acción. Takej kuna. ¿Ya? Pero si yo quisiera decir cantan, solamente la palabra cantan, ahí sería takin yapa. ¿No? Taki, y verbo cantar, N de tercera persona y yapa pluralizador. Pero acá ya está agregado los que. Por lo tanto, ya no solo se refiere directamente al verbo y en plural, sino ya de una acción. Takej kuna. Por eso es que agregamos el sufijo kuna en este verbo, ¿no? Cuando digo aru, es trabajar. Pero yo sí quiero decir los que trabajan. Yo puedo decir, mira, los que trabajan ya vengan a almorzar. Los que trabajan ya vengan a almorzar, ¿no? Los que trabajan ya pueden irse a empezar su trabajo. Pues es cuando los padres de familia van a la escuela a trabajar. Ya la directora les ordena a los que han venido a trabajar de una vez. Ya se refiere a la acción. Entonces ahí está. Aruku viene de trabajar, cuya viene de propósito o de una acción, y kuna viene de pluralizador. Aruku kuna, los que trabajan. Cuando digo pichay, del verbo barrer, pichaku, también del verbo barrer, pero acá ya encontramos con el sufijo ku, más el pluralizador, pichaco, kuna. Los que barren, los que hacen esa acción de limpieza. Ahora, cuando digo maya, es lavar. Y maiyaku también ya viene de este grupo de generalizador. Entonces, le agrego el sufijo ku, ya cambia, digamos, eh, cambia de acción, ¿no? Maiyaku kuna, los que lavan, ¿ya? Entonces, de esa manera uno puede identificar que el sufijo ku es una acción, puede ser un propósito, ¿ya? El verbo kashpa es correr, y agrego el ku, dice kashpa kuna, cambia ya. Ahí dice los que corren, los que corren. Entonces, espero que esta partecita se haya entendido. Vamos a pronunciar, dice, tushoh kuna, takeh kuna, arukoh kuna, pichakoh kuna, maiyakoh kuna, kashpah kuna, kashpah. Sabemos que en la pronunciación, cuando la vocal U está juntos con Q, esa U se convierte en O y Q se convierte en G. ¿Alguna pregunta, maestras? ¿O desean participar de alguien de ustedes? Maestros, ¿alguien desea participar? ¿Ningunos? Listo. Vamos ahora con el sufijo a, que dice que indica el objeto directo o indirecto de un verbo. Y es la primera persona. Puede ocurrir en todos los tiempos y con el imperativo. Siempre se presenta antes de los sufijos de tiempo y los sufijos personales del sujeto. Por ejemplo, ahí digo, forma imperativo, mandato, yanapawai, ayúdame. El sufijo ua en este caso ya es me. Ayúdame, yanapawai.
Puedo decir, Maiyawai, lávame. Entonces, el sufijo a se utiliza también con el imperativo. ¿Ya? Pero ¿cuál es el imperativo? Es el sufijo ye. ¿Ya? Es el sufijo ye. Yanapawai. Ayúdame. ¿Ya? Digo, a ver, Maiyawai, lávame. Takiwai, canta. Eh, Puede ser, a ver, otro verbo. Con algunos, pues, ¿no? No con todos los verbos. Solamente con algunos verbos se utiliza, ¿no? Cuando uno va a hacerle una acción a otra persona. Digo, por ejemplo, lávame. Significa que sí se puede utilizar el sufijo a, ¿no? Y uno le está diciendo lávame. Yo puedo decir cántame, quizás por mis cumpleaños. Hasta aquí, güey. Puedo decir juégame también, ¿no? Juégame, ¿no? Puede ser, entonces sería, ya, güey. Y ya no puedo decir, por ejemplo, con el verbo barrer, pichaba, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? Quizás tiene algo en el rostro y dice, a ver, límpiame, ¿no? Puede darse el caso. Pero en sí, con el verbo trabajar no puedo decir esas cosas, ya estoy utilizando el sufijo va, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al imperativo. Luego tenemos en el presente, Yanapawangi, me ayudas, en tiempo presente. En futuro, Yanapawanga, me ayudará, tanto él o ella, me ayudará. Está hablando con el sufijo en ga, que es futuro, pero de tercera persona. Yanapawanga. Cuando hablas de pasado, es Yanapawaraiki. Bueno, el estilo de Chitilla acá se agrega el uku, ¿no? Pero bueno, en Porcón solamente leerá. Y las dos formas es válido. Yanapawaraiki, me ayudaste. Yanapawaran, me ayudó. Entonces, acá cuando digo me ayudaste, está en segunda persona. Y me ayudó en tercera persona. Entonces, de acuerdo a la definición, el sufijo a nos dice que puede ocurrir en todos los tiempos. ¿Ya? Muy bien, entonces, esto tenemos que entenderlo, porque a veces vienen los textos y siempre uno utiliza tanto en el pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, si yo quisiera decir, por ejemplo, con el verbo mailla, del verbo lavar, a ver, ¿cómo sería en presente? Maillawangi, me lavas. Futuro, sería acá, como viendo con el verbo mailla, ¿ya? Acá sería en futuro, mailla wang. En pasado, mailla waraiki, o también mailla waran. Si yo quisiera decir, a ver, con el verbo cantar, eh, sería takiwangi, en futuro, takiwanga, en pasado, takiwaraiki, takiwara. Solamente cambiamos yanapa por cualquier otro verbo, ¿ya? Por ejemplo, el verbo escribir, ¿no? Me escribes, si se puede decir.
Entonces sería Keshga, Keshgawangi, Keshgawanga y Keshgawargaiki, Keshgawara. Entonces, eso es en cuanto a los sufijos. Estamos viendo con el sufijo wa. Bueno, alguna pregunta quizás, o que desean participar, maestras, maestros. A ver, algunos. Maestra Ruth, bueno, para participar. Maestra Marlene. A ver, maestra. A ver, nuevamente para leerlo, ¿verdad? Sí, maestra, lea. Ya. Desde el presente. Ah, Yanapaguanqui, Yanapaguanga, Yanapaguargaiki y Yanapaguaran. ahí está. Allí mi otro chico, gracias. Ari, yapaychaki chico. Ahora nos dice que el sufijo yapa pluraliza mayormente al sujeto, pero a veces dice al objeto también. Veamos los ejemplos. Yanapawaiyapa. Yanapawaiyapa. Ayúdenme, ayúdenos, ayúdenos. Entonces, nos dice que el yapa pluraliza mayormente al sujeto. Entonces, cuando digo Ayanapawayapa, es decir, ayúdanos a nosotros. Por eso se refiere al sujeto. Pero a veces dice también al objeto también. Cuando digo Yanapawanyapa, me ayudan. Yanapawanyapa, me ayudan, nos ayudan, nos ayuda. Acá me doy cuenta que está hablando en tercera persona, porque acá está N de tercera persona. Es decir, ellos me ayudan, ellas me ayudan. Si hablamos de acá de Yanapa o Iyapa, sé que está en segunda persona. Ustedes ayuden, ustedes ayúdennos, ustedes ayúdennos. Por eso, menos un poquito hay que entenderlo, que el sufijo yapa puede pluralizar. Finalmente, el sufijo chi es un sufijo verbal chi. Cambia el sentido de un verbo haciendo causativo. Es decir, el sujeto ya no experimenta una acción, sino hace algo a otro. Por ejemplo, ahí tenemos timbui, es servir. Le quitamos la Y, con esta Y simplemente su rayita, ¿no? Que indica como. A ver, abando. Entonces, Timbuchi ya le cambió de, de hacer otra cosa, ¿no? Como acaso dice, decide hacer otra acción, hacer hervir, Timbuchi, ¿ya? Hacer hervir. Pero acá lo que le falta es, podemos utilizar su rayita, que es reemplazo el sufijo Y, Timbuchi, hacer hervir, Timbuchi. Ahora, digo, por ejemplo, con el verbo saber, yatre, saber. Si yo quisiera decir yatraki, es enseñar.
hacer saber, ¿no? Ya cambia una causa, hacer enseñar, imbuchi, yatrachi. Cuando digo, por ejemplo, acá, piñacu, enojarse, ¿no? Ustedes seguro que, ¿no? Enojarse. Pero si yo le digo piñachi, hacer enojar, hacer molestar. A veces uno dice, moléstalo, quizás a través de llamadas, ¿no? Listo. Cuando digo rikchakai, es despertarse rikchakai. Pero si le agrego el chi, dice despertar. Es como si dijera despiértalo. Lo que más entendible es despierta. ¿Ya? Rikchachi, despierta. El verbo orandi viene a ser comprar. Cuando yo digo comprar, pero si yo quisiera decir arandichi, hacer comprar, hacer vender. Son dos acciones, digamos, tanto para compra y venta, es erandi. Una sola palabra para los dos. Erandi, hacer vender o hacer compra. Tenemos supiai, que es tomar, pero si yo quisiera decir upiachi, hacer tomar. Ya es una acción ya de hacerle tomar. Son diferentes, tanto tomar y hacer tomar. ¿Ya? Tomar y hacer tomar. Luego encontramos huaño, que es morir. Pero si yo dijera huanchi y es matar, hacer morir. ¿Ya? Entonces huaño es muerte, de morir. Pero si yo ya le cambio a kawanchi, es matar. Entonces, esto es en cuanto al sufijo chi. Cuando cambiamos a otra forma, es decir, por ejemplo, de hervir, yo quisiera decir, pues, hazlo hervir, y otra cosa es ya una acción más de hacer hervir. Entonces, el chi es es como si fuera el hacer de acción, ¿ya? Entonces acá nos dice, cambia el sentido de un verbo haciéndolo causativo. Es decir, dice que el sujeto ya no experimenta una acción, sino hace algo a otro, hace algo. Entonces el chi hace algo a otro, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, enseñar, yatra es saber. Pero si yo quisiera decir yatrachi, estoy diciendo enseñar, hacer saber, hacer de conocimiento, ¿ya? Ya cambia, ya no solo una sola palabra, sino digo hacer saber, yatrachi. Es como si dijera enséñalo, ¿ya? Entonces, acá cuando vimos el verbo piñaco y que es enojarse, pero le agrego el chi, ya dice hacer enojar. Y el Q ya no se repite, maestro. Le quitamos en este caso. Ya no puedo decir piñacuchi, ya no.
Simplemente el Q le quitamos para agregarle la acción que viene más adelante. Piñachi, hacer enojar, molestar. Maestras, ¿alguna pregunta por parte de ustedes, maestros? ¿Desean participar? Maestras, maestra Doralisa puede participar en la pronunciación. Maestra Liliana, ¿alguien de ustedes desea participar? No, galleta chico. Maestro chico Gestelito, luego la maestra Natalia, a ver. Ya, leo desde Timbui Sí. o Ajá. solamente con el chi. A ver con el chino más, a ver, maestro. Ah, ya. Timbuchi, Timbuchi, Ajá. Yachachi, Piñachi, Rick Trachi. Richak, esto no se ve. Randichi, Upiachi, Wanji. ¿Es Ah, chi bueno. o ji? Profesora, me confundí aquí. ¿Ah? Acá hay una excepción, maestra. Tiene que ser Wanji, con che nomás. Ya, porque si yo digo Wanji, no es entendible. Tiene que ser Wanji, ¿ya? Tal como está la escritura, maestra, ¿ya? Claro, aplicando las reglas de pronunciación es NH, NL, ¿no? Pero acá tal como está, maestra, ¿ya? Ah, ya. A ver, entonces nuevamente. Bueno, Timbuchi, Yachachi, Piñachi, Richachi, Randichi, Upiachi, Wanchi. ahí está. Yo pecha, que otro chico, Natalia. Ujú. Sí, profesor. Timbuchi, Ujú. Yachachi, Piñachi, Richachi, Randichi, Ubiachi, Huanchi. Listo, maestra, gracias. Chico, Liliana. Ya, Timpuchi, Yachachi, Pinachi, Tinchachi, Rantichi, Huillachi y Huanchi. Juanchi, Jimmy. Listo, maestra. Gracias. Bueno, esto es en cuanto a nuestra sesión que hemos visto en esta noche. Bueno, vamos a dar por concluida nuestra clase. Un poquito delicado de salud, maestras. Y nos encontramos el próximo miércoles. Dios mediante, maestros. Gracias a todos ustedes. Hemos finalizado nuestra clase. De terminar antes de la hora. Gracias, maestras y maestros. Que Dios les bendiga. Yo pachay quecha chico.